La jornada arrancaba con un control de firmas en el que muchos tenían ya los ojos puestos en el conjunto Lizarte y en concreto en este hombre, Kiko Galván, que llegaba a la salida de la Aistondo Clásica como líder de la clasificación de la Copa España tras su victoria en el Guerrita. El Caja Rural, otro de los bloques fuertes de cara a la lucha por la victoria, con Joel Nicolau bien ubicado en la general y por supuesto también los hombres del conjunto Compact con Gerard Armillas, el vencedor del circuito del Guadiana, que se preparaban ya en la línea de salida tras ese corte de cinta para la salida bajo el arco de Echeondo. Atrás quedaban las calles de Villabona y la carrera tomaba ya esa salida rumbo a la meta de Aduna, por donde la carrera transitaría hasta en 5 ocasiones antes de cumplir los 131,5 kilómetros de los que iba a constar la prueba. En imágenes Ángel Fuentes, el burgalés del conjunto Gomur, que la pasada campaña probara como estachiere con el conjunto Burgos BH, también con opciones de victoria. Vicente Arnaiz y Javier Guerrero en imágenes esperando ese pistoletazo de salida oficial, la carrera ya en la N1 y los primeros ataques que iban a poner el pelotón en fila india para surcar ya las calles de Tolosa. Aproximadamente 40 kilómetros de carrera que iban a transcurrir en un terreno llano y donde ya se iban a intentar formar las primeras fugas del día, con Rafa Yuc del conjunto Mutua Levante y también con Jaime Guzmán, el ciclista del conjunto Vigo Rías Baixas, que un poco más tarde ya iba a componer ese cuarteto importante de fuga, donde además de su compañero de equipo Sergio Arias, también iban a ser protagonistas Vicente Roch del conjunto Baqué y Gaizka Sotil, el ciclista del Goierriko TV, el laboral Cucha, que iban a ser protagonistas hasta las primeras rampas de Alquiza, donde ya el grupo principal iba a alcanzar a Sotil en este momento en imágenes para emprender ya ese terreno más duro, donde el constante subir y bajar hacia las rampas de Aduna iba a marcar la pauta de esta Aistondo Clásica. Tomaba la responsabilidad del conjunto Caja Rural en este momento Íñigo Altuna, que es el que tensa la carrera. A su rueda Oyer Lazcano, a quien va a corresponder el relevo un poco más tarde, y también pendiente algo más atrás en el grupo el malagueño Carmelo Urbano, que iba a ser protagonista durante buena parte de la carrera. Caja Rural tensando en la parte delantera, algunos metros de calma donde el pelotón volvía a controlar en cierta medida la carrera y enseguida iba a surgir por la parte derecha de la calzada ese ataque de Carmelo Urbano, el ciclista malagueño del conjunto Caja Rural, que iba a ser, como decíamos, protagonista durante buena parte de la parte central de la carrera, aunque sin conseguir demasiada renta, en torno a los 30 segundos, la renta máxima que iba a tener el ciclista de Caja Rural. El paso, como decimos, en ese Gran Premio de la Montaña por el Alto de Alquiza y la carrera que iba a emprender ya rápidamente ese circuito en el que el Alto de Aduna, que iba a ser línea de meta pero con 5 pasos previos, iba a representar, como decíamos, la parte dura de la carrera. La carrera en este caso surcando ya la parte de Zizurkilgora en ese constante sub y baja en el que iban a transcurrir los últimos 60 kilómetros de la prueba. El pelotón que había conseguido atrapar a Carmelo Urbano y nuevamente el ciclista del Caja Rural lo intentaba. Primer intento en la ascensión Alquiza, el segundo ya en el Alto de Aduna y en este caso sí consiguiendo abrir hueco pasando ese arco de la montaña y llegaría a tener hasta unos 40 segundos de renta. Ahí ya sí marchando y dejando ligeramente atrás el pelotón, donde intentaba formarse alguna avanzadilla con ciclistas del conjunto Grupo Eulen como Gaizka Gurruchaga, también con ciclistas del Team Compact como Antonio Algarrada o con Germán Castel del ULB Natural Greenness, 3 ciclistas que vemos ya en imágenes y que iban a dar lugar a más movimientos. Posteriormente, algo más tarde, turno para el ciclista del Vigo Rías Baixas, Sebastián Moya, que iba a ser también quien intentara romper la carrera. Lo estamos viendo en imágenes y con Lizarte siempre activo, Martí Márquez, que intentaba formar en este caso el dúo de cabeza en un incesante ir y venir de ataques en la cabeza del pelotón y que poco a poco iban a poner la carrera ya en las últimas ascensiones a Aduna. Moya y Márquez en la parte delantera de la carrera, colaborando y surcando una vez más ese paso por Zizurkilgora, con la carrera ya cada vez más seleccionada, los kilómetros que iban pesando para todos los integrantes del pelotón y sin excepción, en este caso en imágenes, Kiko Galván, con ese maillot de líder de la Copa España, al que también podía notarse
el cansancio y el paso de los kilómetros. Uno de los pasos por Aduna y la carrera cada vez más seleccionada, el ritmo duro en la cabeza y cada vez más fragmentada esa carrera que ya iba a encontrar poco recorrido llano en ese constante sube y baja. La carrera lanzada, el pelotón estiradísimo y algunos de los hombres importantes de la carrera que veían acercarse ya las últimas ascensiones a Aduna, donde la carrera iba a jugarse definitivamente. Quien iba a marcar uno de los ataques decisivos iba a ser precisamente el campeón de España, el ciclista del conjunto Lizarte, Íñigo Elósegui, que iba a llevarse consigo a algunos hombres importantes de la carrera, su compañero Roger Adrià, también Jon Steven Ramírez del conjunto Cometa y Diego González del Superfroid iban a componer ese cuarteto decisivo cuando ya la carrera surcaba la línea de los 100 kilómetros desde la salida. Atrás intentaba reaccionar el conjunto Caja Rural, tirando del pelotón, sin presencia en esa fuga importante, y poquito a poco iba a conseguir acercar a los hombres de ese grupo principal hasta la cabeza de carrera para aproximadamente, a falta de 15 kilómetros, conseguir unir a los dos grupos, dejando unas 15 unidades que iban a ser quienes iban a jugarse la carrera. Todavía el cuarteto en cabeza, surcando las últimas rampas de Sizurkilgora, y por detrás ese grupo, como decíamos, comandado por el conjunto Caja Rural, que iba perdiendo poco a poco unidades, pero que poquito a poco iba también acercándose a la cabeza. Uno de los últimos pasos ya por Aduna, y la carrera que no iba a tener margen para errores, con Elósegui haciendo una grandísima labor que volvía a tensar la carrera en la cabeza. Hombres como Carlos Cobos, Carlos García y Julen Latorre, que habían formado parte de ese intento de ataque, pero ya el cuarteto citado que dominaba la cabeza, con Roger Adrià, una de las grandes bazas para el conjunto Lizarte, bien acompañado por Íñigo Elósegui, con Steven Ramírez y también con Diego González. Ese cuarteto que, como decimos, poquito a poco iba a ir encontrando en el grupo de contraataque, un grupo de 15 unidades que iba definitivamente a tener que jugarse la carrera. En ese grupo transitaba el líder de la Copa España y también compañero de Roger Adrià o de Íñigo Elósegui, Quico Galván. Nuevo paso por Sizurkilgora para la carrera. Y el líder de la Copa España, Quico Galván, que aún se permitía bromear con la cámara en la dureza de esos kilómetros finales de la Istondo Clásica. Último paso por línea de meta y nuevamente en imágenes Elósegui, el campeón de España en ruta, colocaba ya su rueda a Quico Galván, con la opción doble en este caso, con Roger Adrià y también con el propio Galván en el grupo elegido en los últimos kilómetros de la prueba. Derroche de fuerza y también de generosidad para el ciclista vizcaíno del conjunto Lizarte. Iba a ser el mejor escudero para Galván y Adrià en los kilómetros finales de la carrera. Seguía trabajando Elósegui en cabeza, la carrera lanzadísima. Y enseguida el grupo de cabeza, que iba a ver el arco de último kilómetro para meta. Ese arco Echeondo. Aún habría de trabajar Elósegui ante el movimiento de Sebastián Moya del conjunto Vigo Rías Baixas, pero ya iba a ser el propio Galván quien iba a intentar lanzar la llegada para su compañero de equipo, Roger Adrià. Sin embargo, ya en meta sería más fuerte Ángel Fuentes, el ciclista burgalés del Gomur, recalificado tras esa experiencia como Stachare con el Burgos BH, quien consiguiera la victoria por delante de los propios Galván y Adrià, que iban a componer el podio. Tras ellos, Alberto Serrano, Sergio Román Martín
Carlos Cobos, Samuel Blanco, Carlos García, Yul Latorre y Diego González iban a componer el top 10, con el conjunto Lizarte venciendo por equipos, Edwin Yer Torres ganando la montaña e Íñigo Elosegui y Ruller Adrià, que iban a repartirse el premio de las metas volantes y de los sprints especiales. En imágenes ya Ángel Fuentes, el vencedor que recibía la chapela, el trofeo y las flores como vencedor de la Istondo Clásica 2019 y que se mostraba así de feliz tras la victoria. Yo creo que básicamente la carrera esta sabemos que la clave es la colocación y ya su llueve pues más importante aún. La bajada de Alquiza quizás es el punto crítico porque se enfila mucho bajando encima con agua más y empiezas ya con el circuito y como vayas por detrás ya empiezas persiguiendo. Y bueno, la verdad que la primera vuelta por el circuito se ha reagrupado más de lo que yo pensaba, pero bueno, luego con un circuito que vas todo el rato en fila india, látigo y ataques, pues bueno, nos hemos ido quedando cada vez menos y hasta que nos hemos quedado 10 o 15 delante. El público en Aduna que aplaudía ese podio compuesto por el propio Ángel Fuentes, el conjunto Gomur, Ruller Adrià y Kiko Galván, que componían el podium, y el propio Galván que se vestiría manteniendo ese liderato de la Copa España, el maillot que así lo acredita, y el propio Ángel Fuentes que vestiría el maillot en la categoría élite. Todos los protagonistas del podium con las autoridades y patrocinadores despidiendo ya la edición 2019 de la Istondo Clásica.